Entonces, en ese orden, voy a hablar de la parte general de lo que tiene que ver con los aspectos de seguridad y salud en el trabajo. Hablemos de un tema muy macro y que tiene que ver y está enfocado en lo que es el decreto 1072 de 2015, que establece la implementación, la obligatoriedad que tienen todos los empleadores públicos y privados, sin importar su tamaño, el número de trabajadores o actividad económica, de implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué implica o cuál es el objetivo de este sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo? Es decir, establecer todas las acciones, actividades, programas, intervenciones en función de prevenir los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales. Eso es en general y ese es el contexto sobre el cual se sustenta gran parte de lo que tiene que ver con los requisitos legales actuales y sobre los cuales se determina ese direccionamiento para todos los empleadores. Importante lo que acabo de decir, sin importar el tamaño, el tipo de actividad o el nivel de riesgo, están obligados los empleadores formalmente establecidos, como se contempla también por ley, en implementar este sistema de gestión. Existe y a través digamos que de ese gran paraguas o sobre todo lo que se establece el sistema de gestión, entendiendo de que pues, los requisitos son muy altos y que se ajustan o se deben ajustar dependiendo ese tamaño, ese número de empleados y ese nivel de organización, se estableció una resolución que se denomina la 0312 de 2019. ¿Qué es lo que establece esta resolución? De esa obligatoriedad de la implementación del sistema de gestión parte que cada empresa cada razón social, entendiendo esos parámetros, pues debe cumplir con unos lineamientos mínimos en función de eso, de la prevención del accidente y de la enfermedad. Entonces, en ese orden, pues son todos los empleados públicos y privados, trabajadores dependientes e independientes, organizaciones de economía solidaria, empresas de servicios temporales, incluye estudiantes afiliados al sistema de gestión, trabajadores en misión, etcétera. Y lo que se pretende frente a esto es que en cada uno de esos lineamientos que define la resolución, pues se debe dar cumplimiento como tal. Mm, Antes de seguir, voy a hablar un poco de quizás lo que tú estabas mencionando de ese alto porcentaje de empresas que aún no han implementado el sistema de gestión. ¿Qué es lo que ocurre o qué es lo que puede suceder dentro del punto de vista legal? Existen unas implicaciones legales frente a esto, a esta parte de los incumplimientos. Vayamos desde el inicio, que tiene que ver primero pues, en la implementación de ese sistema de gestión de seguridad y salud. Uno de los requisitos fundamentales o de los estándares fundamentales frente a esto tiene que ver con la parte de seguridad social integral, es decir, la afiliación de salud, riesgos y pensiones, que ésta se establece pues, en este momento en el que se establece ese contrato, ya sea escrito o sea un acuerdo que haya entre las partes, o que haya un patrono en que haya ese mutuo acuerdo, en ese momento se establece esa relación laboral. Como está contemplado en el Sistema General de Riesgos Laborales, Decreto Ley 1295, están obligados los empleadores a afiliar a los trabajadores al Sistema Integral de seguridad y salud. Nuevamente, administradora de riesgos laborales, pensiones y salud. En términos de lo que tiene que ver con riesgos laborales, cuando un trabajador o una persona que haciendo o realizando una tarea o una actividad, ejecutando una labor o una actividad sobre la cual pues tiene una subordinación o sobre la cual pues tiene una responsabilidad o tiene la ejecución de una tarea, sufre un accidente de trabajo, en ese orden se deben brindar toda la asistencia médica y lo que refiere en la parte de atención a ese trabajador, dependiendo pues la gravedad, dependiendo el accidente que le ocurrió y las consecuencias que esto le trajo. De igual forma, a una enfermedad laboral. ¿Cuál es la diferencia entre el accidente de trabajo y la enfermedad laboral? El accidente es inmediato, es súbito. Es decir, por ejemplo, si lo podemos enfocar en el sector de ustedes, si llegó una solicitud de algún material y en ese caso, en el momento que se solicitó, em, cuando recibió el pedido, entonces está haciendo el levantamiento de la carga o en ese momento está trasladando una de las cajas o alguno de los volúmenes. En ese momento en que hizo el traslado de ese volumen como tal, hizo una mala fuerza,
¿cierto? Pudo generar un desgarro o pudo generar pues puede ser un poco más grave, una desviación del disco intervertebral y eso pues de inmediato se le presentó como una consecuencia. ¿Qué debe ocurrir en ese momento? Lo que debe ocurrir en ese momento es que el trabajador debe recibir la asistencia en ese orden de la asistencia. eh, Se le brindan todas las prestaciones económicas y asistenciales. En este caso, pues debe recibir el trabajador esa asistencia. ¿Qué ocurre cuando el trabajador no está afiliado? Pues entonces, en ese orden, el empleador debe a cuenta propia, a cuenta propia de su dinero propio, de su capital propio, brindarle toda la asistencia que necesite para atender ese accidente de trabajo. ¿De acuerdo? Y en ese orden, pues como lo establece la ley, toda la asistencia médica, tratamiento médico, quirúrgico, incapacidad temporal permanente o incluso hasta una fatalidad laboral, todos los costos que implican frente a esto los debe asumir el empleador, es responsable el empleador de asumir estos costos. Em, cuando ocurre eso, pues entonces, pues quizás la pregunta que también que puede decir, bueno, pero pues yo o tengo empleados y llevan muchos años trabajando en la actividad que viene realizando, nunca se ha presentado un accidente de trabajo, nunca se ha presentado una situación que pues, llegue a este nivel, pues ok, eso es casi como cuando uno tiene, y lo comparo, lo equiparo como cuando tiene uno un seguro. ¿Cierto? Un seguro de vehículo, por ejemplo. Pues yo tengo el seguro de vehículo, pero pues en el momento en que pues no lo utilizo mientras no ocurra o no se presente alguna situación en particular o un accidente que amerite que yo active la póliza como tal. Pues casi es en símil lo que ocurre con el tema de la afiliación a riesgos laborales, entendiéndose que no solamente riesgos laborales, es integral, un poco para hacer énfasis en lo que tiene que ver con salud, riesgos y pensiones. Pues en el momento en el caso de que se presente el accidente, el accidente de trabajo, en este caso cuando el trabajador está afiliado, es la administradora de riesgos laborales cuando se contemple como de origen laboral, y en este caso son algunos aspectos que se contemplan por ley porque menciona que es todo suceso repentino que sobrevenga por causa y con ocasión del trabajo, es decir, que está ejecutando una labor la cual pues o directamente está relacionado con su trabajo o ha recibido una orden, una instrucción, ya sea de su jefe o de un par, o que está ejecutando algún tipo de actividad sobre la cual tiene una injerencia dentro de su campo laboral. Entonces, ahí se categoriza como o se determina como de origen laboral. Y por ende, entonces, en este caso, todas las compensaciones asistenciales, tratamiento médico, quirúrgico, incapacidades, etcétera, y las asume la administradora de riesgos laborales, como en caso pues, por estar afiliado el trabajador. Esto no tiene ningún costo para el trabajador, sí para el empleador. Para el empleador está obligado a cotizar dependiendo de ese nivel de riesgo, tiene una prima sobre la cual mensualmente debe estar aportando en este caso, pues a la administradora de riesgos laborales y en este caso se hace la cobertura. ¿De acuerdo? Entonces es un poco para entender la relevancia y la importancia de esto, de lo que tiene que ver en la parte de la afiliación. Ahora, ahí no termina. ¿Qué pasa si no lo tengo afiliado aún y se accidentó? Entonces, como les mencionaba, todo lo que tiene que ver con los costos de compensación, con todos los costos que refieren en las prestaciones económicas, las asume el empleador. Pero ahí no termina el asunto, porque pues de inmediato se puede presentar que pues dependiendo la gravedad del accidente, pues viene una investigación por parte del Ministerio de Trabajo. Y esa investigación del Ministerio pues puede determinar, entendiéndose que es obligatorio, es mandatorio que el empleador afilie al trabajador al sistema de seguridad social integral. ¿Y qué puede ocurrir ahí? Pues entrada, pues hay un incumplimiento legal y que sobre el cual pues también adicional digamos a toda la parte de los costos en los cuales no se ha hecho la afiliación pues puede incurrir en lo que tiene que ver con multas o sanciones, que en el caso de las microempresas, las pequeñas empresas, pueden ir hasta un salario mínimo, hasta los 24 salarios mínimos mensuales legales vigentes. ¿De acuerdo? Esto como sanción o por el incumplimiento de no tener afiliado al trabajador al sistema de seguridad social. Si adicional a eso no tiene un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues entonces también por requisito de ley
Aunado a lo que, al proceso que está en la investigación por el accidente, dependiendo la gravedad o la situación en la que se está presentando, pues se abre todo un portafolio, una carpeta de investigación al empleador. Entonces, asegurarse que cumpla, que tenga su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que esté implementado, que tenga acciones que establezcan la intervención y actividades para la promoción y la prevención de la salud, que tenga conformado, dependiendo también el número de empleados, un comité paritario de seguridad y salud en el trabajo o incluso un vigía ocupacional, que tenga también implementado lo que es el comité de convivencia, que se realicen actividades de formación, de promoción de la prevención de accidentes y enfermedades. Todo eso se contempla dentro de los requisitos. En la medida que más mayor sea el incumplimiento, pues en este caso también viene la sanción administrativa. Por otro lado, también hay una implicación de tipo civil. Y esta implicación de tipo civil implica o establece ya realmente, vamos en dos tipos de sanciones. La primera, la que tiene que ver con la parte administrativa, cumplimiento de normas y de ley. La segunda, la que tiene que ver con la parte civil. Si algún trabajador o bueno, el trabajador directamente o un familiares o personas cercanas ve que debido a la negligencia por parte del empleador en cuanto a lo que tiene que ver con el cumplimiento de los requisitos de seguridad y salud, los requerimientos normativos, puede instaurar una demanda civil al empleador debido precisamente a que si se puede demostrar que el empleador incumplió con todo lo que corresponde a la normatividad de prevención de accidentes y enfermedades, entonces esto puede, a través de un juez civil, se puede establecer una demanda y sobre la cual, pues dependiendo también las condiciones en las que se establezcan y la culpabilidad en este caso del empleador, pues se va a determinar un monto o una cantidad de remuneración, o en este caso de resarcir económicamente al trabajador o a los beneficiarios o los familiares, dependiendo la implicación que tenga ese incumplimiento. Esto fácilmente puede ir, pues en casos como han ocurrido en Colombia, se han tasado incluso hasta responsabilidades casi de 4.000 millones de pesos, entendiendo más en esto de la consecuencia en la salud que se ha presentado, que pueden ser hasta fatalidades. ¿De acuerdo? Y por último está la penal, ¿sí? Otra responsabilidad que existe frente a esto. Y la penal es, hay un dolo, hay una culpa. Y en esta parte también se puede instaurar una demanda en donde si pues por los daños causados debido precisamente a ese dolo o ese incumplimiento, pues hay unas consecuencias que incluso pues pueden llegar a ser desde el tipo de que si el trabajador no puede trabajar, o sea, no puede laborar del resto de su vida, pues, o que hay unas implicaciones de tipo moral, es decir, afectaciones a su núcleo familiar, o incluso pues tenga algunas perturbaciones de por vida o algunas afectaciones en la salud, pues esto también se tasa desde el punto de vista o se determina esa culpabilidad. Pero aquí ya no entra lo que tiene que ver con dinero, sino tiene que ver con la parte de detención, ¿sí? Que puede llegar incluso hasta que un empleador pueda, por ese incumplimiento frente a una acción penal, pues se vea implicado en una responsabilidad por este incumplimiento. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense todas las connotaciones. Entonces, digamos que lo que dicen las abuelas siempre es mejor prevenir que lamentar. Si hoy en día pues no lo estoy cumpliendo y pues llevo muchos años así y no puede suceder nada o no puede ocurrir nada, puede pasar, es decir, que nunca pueda ocurrir o pueda presentarse eso. Pero ¿qué tan preparado está usted en que el momento en que esa situación se pueda dar? Hoy pues es muy complejo, es muy difícil, igual la vigilancia que tiene el Ministerio de Trabajo, que cuenta también las ARLs por determinación también legal, por implicaciones legales, pues ha aumentado. El mismo trabajador tiene mayor conocimiento de lo que tiene que ver con sus derechos, de sus derechos laborales. Entonces, es algo que debe y es muy importante y este espacio que se abre para hacer una concienciación respecto a la relevancia y la importancia de estar dando cumplimiento a estos requisitos legales. Entonces, en ese orden, y un poco para seguir avanzando sobre el tema, ya hablamos sobre la responsabilidad civil, sobre la responsabilidad administrativa y la responsabilidad penal frente a esto, pues aquí también se implica lo que tiene que ver con esta parte de los estándares mínimos. Es decir,
Y dentro de los requisitos que están contemplados, y lo vemos aquí en la presentación, pues dependiendo el número de trabajadores y el nivel de riesgos, en este caso que van desde 10 o menos trabajadores, en nivel de riesgo 1, 2, 3, hay que contemplar que cuando se habla de nivel de riesgo es hasta 5, entendiendo que 5 es el mayor riesgo. Cuando se habla de mayor riesgo es la mayor probabilidad de que se sufra o el trabajador sufra o por la actividad económica las mayores consecuencias en lo que tiene que ver con accidentes y enfermedades. Entonces, en ese orden, para las que están contemplados en uno, 2 y 3, aplican 7 estándares, es decir, 7 exigencias a nivel de seguridad y salud relacionados con el sistema de gestión de seguridad y salud. Cuando son de 11 a 50 trabajadores, en este caso, en riesgos uno, 2 o 3, aplica 21 estándares. Para los que están clasificados para más de 50 trabajadores, en riesgo uno a 5 son más de 60 estándares y para riesgo 4 o 5, sin importar en este caso, o en algunos casos el número de trabajadores, pero si está clasificado como alto riesgo, debe de alto riesgo, no, de un nivel de riesgo alto, deben estar entre 60 estándares. Muy seguramente ustedes están en este rango. Pueden estar entre 10 o menos trabajadores o 11 a 50 trabajadores. Los estándares simplemente tipifican o establecen cuáles son esos requisitos mínimos que usted debe cumplir, que incluso están establecidos dentro de lo que mencionábamos, la seguridad social, es decir, que todos los trabajadores estén afiliados al sistema de seguridad social. Si es una exigencia sin importar cuál es el número de trabajadores o empleados. Y por otro lado, también lo que tiene que ver con la implementación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. ¿Quiénes se encargan de realizar esa evaluación de la evaluación de los estándares mínimos? Como se contempla por ley, es el mismo empleador el que debe hacer, por eso es una autoevaluación, con base en el formato que ya está definido, en el caso pues, de nosotros, las administradoras de riesgos laborales, ya está establecido un formato sobre el cual, pues, teniendo en cuenta el parámetro del número de estándares, número de trabajadores y la actividad económica, pues es hacer esa autoevaluación. ¿Dónde estoy cumpliendo? Y es cumple o no cumple. Los trabajadores están afiliados al sistema de seguridad social integral. ¿Sí? ¿Cumple o no cumple? ¿Cumple? Perfecto. Entonces le podemos dar el visto bueno. ¿Tiene sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo? ¿Cumple? ¿No cumple? No cumple. Ok, entonces en este caso hay un incumplimiento. Lo que tiene que ver con actividades de promoción y prevención. Que se desarrollan actividades de promoción y prevención en función de la seguridad y la salud. ¿Cumple o no cumple? Entonces, la medida que yo determine en esa autoevaluación ese cumplimiento, pues entonces también se contemplan unos alcances y se contemplan cuáles son el porcentaje mínimo sobre el cual se debe dar cumplimiento. Ahora, esto, en el momento que se implementó el sistema el sistema de gestión de seguridad, de seguridad y salud en el año 2015, se establecieron unos periodos en los cuales debían implementarse, en los cuales progresivamente, esto dependiendo del tamaño de las empresas y también la actividad económica, debía hacerse la implementación de ese sistema de gestión. Y esto, más o menos en aproximadamente de 2015 a 2019 se contempló ese tiempo, ese lapso para que las empresas pudieran realizar eso. Y hoy actualmente, es decir, posterior ya incluso a diciembre de 2019, todas las empresas deben tener primero la implementación de su sistema de gestión y segundo deben tener su autoevaluación. Vuelve la pregunta nuevamente, ¿qué pasa si yo no lo hago? Ok, pues en este momento entra usted en incumplimiento legal. Es decir, si usted no ha reportado esa autoevaluación, pues actualmente hay un incumplimiento legal. ¿Qué puede ocurrir frente a ese incumplimiento legal? Pues muchas de las consecuencias que hemos hablado mencionalmente desde el punto anteriormente, que hemos hablado de lo que tiene que ver con multas o sanciones económicas, en este caso, en algunos casos, dependiendo la gravedad o dependiendo la situación que se detecte, puede llegar hasta hacer el cierre temporal o definitivo del sitio o del lugar de trabajo o cerrar el local del empleador. Entonces, pues es algo que sobre lo cual pues, se requiere y se necesita como requisito legal o como cumplimiento legal.
quizás en la cultura nuestra frente al cumplimiento de las normas, en algunos dicen, no, pues si nunca me han requerido, pues ¿para qué lo voy a hacer? ¿Para qué me voy a ir a exponer a hacer mi autoevaluación? Porque pues quizás de inmediato entonces pueden salir a buscarme y a exigirme más. Pues hace parte de todo el proceso también del cumplimiento legal que corresponde y los requisitos legales, ¿de acuerdo? Entonces, eso no implica, o sea, sí implica primero, pues que hay una responsabilidad de reportar, pero por otro lado, pues ese reporte significa también de que usted está dando cumplimiento frente a esto. El que en algún momento no se haya hecho la vigilancia por parte del ministerio o las entidades, o incluso, como les decía, las mismas ARL tienen esa potestad, que no haya llegado hasta su sitio de su local a exigirle esto, pues eso, no, eso simplemente significa que pues es un alto volumen, es a nivel nacional, entonces para poder tener el control sobre todas las empresas, pues es muy complejo. Pero incluso para lo que tiene que ver con la parte de contratación o en algunos casos, algunos proveedores para poderle brindar a ustedes algunos productos, incluso les piden la certificación de que ustedes tienen esa autoevaluación de la resolución 0312. Rápidamente, entonces, en lo que tiene que ver con la calificación, en la medida que yo en menos cumplimientos tenga, pues es mucho más crítico. Es decir, que supongamos que son los 7 estándares, que más o menos se puede contemplar el rango en el cual ustedes como trabajador, como comerciantes están, o como en este caso en el sector, pues entre menos tenga, en este caso menos esté por debajo del 60% del cumplimiento, es crítico. Pero crítico en el tema que determina de que las administradoras, que el ministerio pues requiere por parte suya un plan de acción, una determinación para que de esta forma usted establezca cuáles son las acciones que va a seguir para dar ese cumplimiento. Lo ideal es que sea el 100%, el mínimo aceptable es el mayor al 85%, pero entonces en la medida que yo tenga ese cumplimiento, pues garantizo por un lado cumplimiento de los requisitos legales, pero también es el bienestar y la salud de los trabajadores, que es importante entender eso. Una persona que se accidente o que sufra una incapacidad por un accidente de trabajo, pues en este caso, pues usted necesitaría reemplazarlo o necesitaría también pues buscar a alguien que apoyara pues la actividad que hace, pues si es un tema esencial de su operación o de su actividad económica. Entonces, esos costos que no los contempla la administradora de riesgo, porque solamente es cuando es accidente, en caso de incapacidad, atención y prestaciones económicas, pues ese tema de que usted necesite contratar a una persona temporalmente o por durante un tiempo en el cual pueda realizar las tareas, las actividades, pues le va a implicar mayores costos. Entonces, por eso nuevamente que es mejor prevenir que lamentar. Entonces, esto pues digamos que de forma general es lo que se contempla frente a esto, frente a la parte de esta resolución y del sistema. Es importante que el mensaje que les quiero decir es que la obligatoriedad está en el cumplimiento del sistema de gestión, y del cumplimiento del sistema de gestión se deriva este cumplimiento de esta resolución 0312 de 2019. El sistema de gestión en general, todo ese conjunto de actividades que se planean, que se programan, que se planifican para la prevención de accidentes y enfermedades laborales. Y 0312 son esos requisitos mínimos que usted como empresa, como el tamaño de su empresa, por su actividad económica, debe dar cumplimiento en función del cumplimiento o direccionado al objetivo del Sistema General de Riesgos Laborales. Este autorreporte se realiza, como les digo, a partir del año 2019. Bueno, 2019 pues se implementó, o sea, se habilitó un link, es un autorreporte que tiene el Fondo de Riesgos Laborales, en el cual pues hay un formato como tal en el cual se solicita todos la información pues de si es empresa natural o es una persona natural o es una actividad, ya es un jurídica, pues entonces ahí empieza usted a diligenciar toda la información. En esto, pues por supuesto que en el caso de nosotros como ARL Colmena apoyamos todo este proceso para que las empresas realicen esos autorreportes, y más que realicen el autorreporte es que cumplan con todos los requisitos legales, y como les digo, mucho más allá, más que se cumpla con el requisito legal, es poder promover
la seguridad y la salud de los trabajadores. Esto porque pues, la idea es pues nunca, o sea, si compro un seguro de vehículos, ojalá pues nunca lo vaya a utilizar, pero ahí lo tengo, ¿cierto? Es decir, que tengo un respaldo sobre esto. Lo mismo ocurre, pues, o es, es similar a lo que ocurre con la cobertura de los riesgos laborales. La idea es trabajar en función de prevenir los accidentes, de prevenir las enfermedades, para que en este caso, pues cuando se pueda evitar o reducir esas probabilidades de que se presente o que se genere este tipo de consecuencias. Y pues en la medida que se da ese requisito, esa implementación, pues de esa misma forma, pues también se contempla cómo acceder y llevar al cumplimiento de toda esta parte normativa.